distribución normal. Para poder explicar este concepto de distribución normal, tomaré un ejemplo que es la altura de los chilenos mayores a 18 años. Entonces, lo que nos gustaría saber en este caso sería qué características o qué propiedades tiene estas alturas de este grupo de chilenos. Entonces, en este caso, tendría que ir midiendo e ir anotando cada una de las distintas alturas y así obtener, por ejemplo, un grupo de chilenos que midiesen 157 centímetros, otros que medirían 174 centímetros y así sucesivamente iríamos obteniendo cada una de las diferentes alturas. Entonces, vale preguntar qué características o qué propiedades tiene estas alturas. Entonces, una vez obtenidas estas distintas alturas de este grupo de personas, podríamos graficarlo, por ejemplo, en un gráfico cartesiano, en donde el eje X sería la altura en centímetros, y el eje Y el número de personas que componen o que tienen esta altura determinada. Así, tendré un grupo de personas, de chilenos, que midiesen 170 centímetros. Tendría un grupo un poco mayor, un poco más numeroso de chilenos que medirían 181 centímetros. Tendría un grupo minoritario de chilenos que medirían 165 centímetros y un grupo mayoritario más numeroso que mediría 174 centímetros y así sucesivamente iríamos anotando las distintas alturas con la respectiva cantidad de personas que poseen esas alturas. De esta forma, una vez obtenidas las distintas alturas con sus respectivas frecuencias, podríamos trazar una línea que uniese todos los puntos superiores de cada una de estas líneas, formando de esta forma una curva llamada curva normal o campana de Gauss. Bueno, esta curva normal tiene ciertas propiedades que cumplirían las alturas, en este caso, de los chilenos. Entonces, si volvemos a nuestro ejemplo, el número 174, que sería la altura de la parte mayoritaria de chilenos, dividiría en dos partes iguales a esta curva normal, en forma simétrica. Este número, 174 centímetros, tiene la propiedad de ser la media, que a su vez coincidiría aproximadamente con la mediana, y estos dos conceptos coincidirían también aproximadamente con la moda. Y esta es la primera propiedad que tiene el modelo normal de probabilidades. Hay dos conceptos importantes que uno debe conocer. Uno de ellos se llama la media poblacional, que es el promedio de toda la población, y la desviación estándar poblacional, que bueno, es la desviación estándar de toda la población o de todos los
individuos que componen esta población. Bueno, ¿qué sucede cuando tenemos una curva o una campana más bien achatada? Bueno, eso quiere decir que tenemos una desviación estándar elevada. Pero si por otro lado tenemos una campana que es más bien alta, bueno, esto significaría que tiene una desviación estándar más bien baja. En el primer caso, en donde la desviación estándar es elevada, bueno, eso significa que hay una menor concentración de alturas, por ejemplo, cerca de la media, y esto quiere decir a su vez que los datos serían más dispersos. En el segundo caso, tenemos una curva más bien elevada, en donde su desviación estándar es baja. Esto quiere decir que hay una mayor acumulación de alturas o datos cerca de la media. Y esto quiere decir a su vez que los datos son más homogéneos, que hay una mayor concentración de datos en términos de la media. Bueno, una de las propiedades que también posee esta curva normal es que si consideramos el tramo que va desde menos una desviación estándar de la media a una desviación estándar de la media, existe aproximadamente un 68% de los datos. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que si consideramos la altura de los chilenos, un 68% de chilenos estarían comprendidos entre la media menos una desviación estándar y la media más una desviación estándar. Por otro lado, un 95% de los chilenos tendrían alturas que van desde menos 2 desviaciones estándar de la media hasta 2 desviaciones estándar de la media. Entonces aquí habría un 95% aproximadamente de alturas que compondrían este tramo. De esta forma hemos conocido lo que es aproximadamente un modelo normal de probabilidades o una distribución normal de una variable determinada.